¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Aquí vamos a otro comentario del libro de Maurice Nicoll, tomo número 2, Comentarios psicológicos sobre las enseñanzas de Goldreich y Ouspensky. Estamos en la página 171, Comentarios sobre la segunda fuerza en uno mismo. Recientemente se hicieron algunas preguntas sobre el significado de la segunda fuerza en uno mismo. Citaré lo que una persona escribió. Cuando se habló por primera vez de la segunda fuerza en uno mismo, no pude relacionarlo con nada definido. Pero de repente se me ocurrió la idea de que una forma de esta fuerza era algo que conocía muy bien, pero que no llamaba con ese nombre. Aquí dio un ejemplo personal. Me preguntaba si los siguientes ejemplos podrían describir tríadas, si fuéramos más conscientes en las tres fuerzas. Esperamos que las cosas salgan bien, igual, primera fuerza. No salen bien, nos resistimos y no lo aceptamos. Igual, segunda fuerza. Podríamos ver ¿a qué se refiere realmente? B, la vida, hacer uso de los eventos como de un terreno de trabajo y hacer de la vida nuestra maestra. Igual a tercera fuerza. O por otra parte, la idea de una persona tal como se desea que fuera. Igual a primera fuerza. Sus acciones y nuestra aversión por ellas, igual a segunda fuerza. Podríamos permitir que fuera ella misma y ver la relación desde el punto de vista del trabajo, igual tercera fuerza. Creo que esta clase de segunda fuerza adopta muchas formas tales como compasión de sí, antipatía, irritación, etc. Y todas surgen de la misma actitud. Comentando las antedichas observaciones, diría que estos son ejemplos de cambiar la segunda fuerza por la fuerza de las ideas del trabajo, por una conciencia acrecentada. La tercera fuerza del trabajo difiere de la vida y altera las tríadas de vida. Al traer conscientemente el trabajo a esta situación, cambian al mismo tiempo la primera y la segunda fuerza, a saber, por medio de la observación, comprendemos que usted espera que la vida le sea conveniente y la ve como un hábito mecánico y también ve a qué se asemeja la vida. Aquí el trabajo está obrando sobre usted. De otro modo sería probablemente desdichado porque las cosas no son como son y no tienen nada proveniente del trabajo en su manera de tomar las cosas. Esto es, reacciona mecánicamente y no concibe que se puede reaccionar diferentemente. No entiende ni se da cuenta de qué trata el trabajo, a saber, el cambio de uno mismo. Expliquemos qué es la segunda fuerza en uno mismo. Es diferente, por supuesto, de la segunda fuerza en la vida externa. Para una persona que está en la cárcel, que solo desea huir, los barrotes y carceleros son la segunda fuerza, que se opone a su deseo. Pero si pudiera escapar y temiera correr ese riesgo, la segunda fuerza estará conectada también con su temor. Y por eso estará en ella, no fuera de ella. La segunda fuerza depende de la primera fuerza. La gente quiere ser feliz. Tenemos muchas cosas en nosotros que nos hacen desdichados. La segunda fuerza está entonces en nosotros. No obstante, solemos ignorarlo a todo lo largo de nuestra vida y atribuimos todo a la casualidad y las circunstancias. Entonces, no se ve nada sobre lo cual trabajar. Este es un estado ingenuo, un estado muy común. Dije que la naturaleza de la segunda fuerza depende de la primera. Hablaremos sobre todo de estas dos fuerzas. ¿Por qué la segunda fuerza depende de la primera fuerza? La gente suele creer que la segunda fuerza es una cosa definida que no sufre cambio alguno, como un trozo de, no se ve la letra aquí, pero un trozo de algo, ¿no? Un trozo de piedra, ¿no? Por el contrario, la segunda fuerza está cambiando continuamente y pasando por diferentes cosas y sin embargo es siempre la segunda fuerza. ¿Qué significa esto? Por definición, todo puede conducir a la primera, la segunda o la tercera fuerza. Cuando una cosa conduce la segunda fuerza se llama oxígeno. La que conduce la primera fuerza se llama carbono.
Cuando se mira algo con codicia, esto conduce para uno mismo la primera fuerza, o sea, el carbono, ¿no? Para otra persona que lo ve como un obstáculo, conduce a la segunda fuerza, o sea, aquí está llamada oxígeno. Estas tres fuerzas desempeñan siempre un papel en todo, cambiando los lugares, alternando el valor de las cosas. Ahora, en la vida cotidiana y en escala mayor, en diferentes etapas de nuestra vida, imaginemos que las tres fuerzas son rayos de luz de color rojo, amarillo y azul. Entonces, el lugar donde cae el rayo rojo es la primera fuerza. Donde cae el rayo amarillo es la segunda fuerza, y así sucesivamente. Pero los rayos pueden cambiar de posición y lo hacen constantemente, de modo que lo que atrae se invierte y viceversa. No es ni la cosa ni el evento, sino la fuerza que No es ni la cosa ni el evento, sino la fuerza que estos conducen lo que tiene importancia para una persona. El amor nos hace ver una cosa de un modo, el odio nos la hace ver de otro modo. Es la misma cosa, pero conduce diferentes fuerzas en diferentes tiempos. Esto, como lo habrán advertido, es desconcertante y molesta mucho mientras se viva únicamente bajo la ley del péndulo. Al cabo de un tiempo, la posición de la conciencia se traslada más hacia el centro y uno no se identifica tanto con los extremos. Esto significa llegar a ser conscientes de una fuerza. En realidad, no sabemos lo que queremos. Esto es, no somos conscientes de la primera fuerza en nosotros. Sin embargo, está obrando en nosotros y creando su propia segunda fuerza en todo momento, aunque no veamos aquello que lo está haciendo. Como hemos dicho, la naturaleza de la segunda fuerza depende de la primera fuerza. Si tomamos lo que queremos, el deseo, las ganas, las expectativas, las esperanzas, como si fueran la primera fuerza, entonces, sea cual fuere la naturaleza de nuestro deseo, hará surgir una especie y definida segunda fuerza que se opone al deseo. A veces la segunda fuerza aparece enseguida, a veces aparece al cabo de un rato. Aparece necesariamente, pero no necesariamente en la forma que podríamos predecir. Esto es, no vemos conexión alguna. De hecho, la segunda fuerza suele aparecer sin que comprendamos por qué surgió. El conocimiento de sí nos hace ver mejor, ya que cada vez que surge la primera fuerza está en relación con la segunda fuerza. No podemos estudiar la segunda fuerza en nosotros a menos de ser más conscientes de la primera fuerza, la que, como se dijo, puede estar obrando en todo momento sin que la veamos. El deseo siempre espera ser diferente. Es una especie de primera fuerza continua, vaga. Convoca a una segunda fuerza vaga, continua, que aparece como algo perteneciente a las circunstancias exteriores. Pero la segunda fuerza no está en las circunstancias exteriores, sino en nosotros mismos. Les parecerá difícil de creer, pero cuando se carece de conocimiento de sí, todo se produce al parecer por culpa de algo exterior. Nuestros sentidos están volcados hacia el exterior. No nos observamos a nosotros mismos. Estas son ideas fundamentales y son constantemente repetidas por la gente. Recientemente, en una conversación que versaba sobre la segunda fuerza, alguien preguntó por qué las cosas exteriores siempre parecían impedirnos obtener lo que deseábamos. Esa persona quería decir en realidad que era difícil ver cómo la segunda fuerza que estaba en nosotros nos impedía obtener lo que deseábamos. Otra persona dijo que había observado que cuando las cosas exteriores andaban bien, tenía aún un sentimiento de insatisfacción que mostraba que la segunda fuerza estaba realmente en nosotros. Esta es una buena observación. ¿Dónde está la segunda fuerza en mí mismo? No veo que soy estúpido, ignorante, perezoso, egoísta, mezquino, tacaño. No veo mi superficialidad, que soy mala lengua, mentiroso, incapaz y difícil. Todo esto es la segunda fuerza en mí. Ouspensky, una vez, cuando hablaba sobre la segunda fuerza en nosotros mismos, dijo que la ignorancia era una de sus formas más comunes. La gente pretende siempre que conoce todo. Contestan como si conocieran todo.
cuando en realidad no conocen nada y esto aumenta su ignorancia. En realidad, pensar que se es ignorante respecto de una cosa es muy diferente de pretender que se la conoce y quedar desconcertado si se le pregunta acerca de ella. Si se llega a tener conciencia de la propia ignorancia en lo concerniente a alguna cosa, ello puede crear el deseo de conocerla. La situación es entonces muy diferente. Donde antes había fingimiento e ignorancia dormida, hay ahora ignorancia autorreconocida y deseo de cambiar. Ahora bien, todas las formas de fingimiento constituyen una primera fuerza que inevitablemente hace surgir ciertas formas de la segunda fuerza. El trabajo dice que uno de los mayores males es fingir. Surge un cambio en la conciencia a través de la observación de sí, y el sentimiento de uno mismo cambia. Y con ello hay cada vez menos fingimiento y cada vez más comprensión de lo que existe en uno mismo y de cuál es el estado del propio ser. Perdón. Todo esto cambia la primera y la segunda fuerza en nosotros. Pero este cambio se efectúa por medio de la orientación del trabajo. ¿Qué es la segunda fuerza en nosotros en relación con el deseo del recuerdo de sí? ¿Con el deseo de despertar? Se ve al punto que el trabajo nos dice que son las fuerzas que impiden el despertar en nosotros. Todo el trabajo puede ser comprendido a esa luz. Si estoy muy identificado con una ambición de vida, esta será la segunda fuerza en mí en cuanto al trabajo. Me hará caer en el sueño. Ahora bien, supongamos que podríamos hacer todo desde el trabajo. Nada cambiaría quizás en lo que hiciéramos, pero la relación interior cambiaría. A este respecto es muy interesante estudiar la naturaleza de la segunda fuerza en nosotros mismos, en relación con las tres líneas de trabajo. Muchas veces se ve por medio de la observación de sí que en uno mismo hay un yo que se opone a otro yo o un grupo de yoes que se oponen a otro grupo de yoes. Cuando la fuerza se opone, llega a ser predominante, se convierte en primera fuerza. Por ejemplo, algunos yoes suelen hablar equivocadamente y otros yoes se dan cuenta de que esa charla equivocada se detendría si fuéramos capaces de recordarnos a nosotros mismos. ¿Qué grupo de yoes se convertirá en primera fuerza? Hace algún tiempo les aconsejé que tuvieran mucho cuidado al levantarse por la mañana y que trabajaran cuidadosamente sobre sí, y de hecho antes de levantarse. Toda clase de yoes desagradables suelen charlar de sus molestias y tener punto de vista sobre el día, y si los escucha absorberá impresiones negativas y de este modo empezará el día con su buena ración de veneno. Recuerde que no debe tomar las cosas como lo hace y que esto se aplica tanto a la vida interior como a su conducta en la vida exterior. Si dejan penetrar innúmeras impresiones negativas de sus propios pensamientos y memorias, aumentarán la segunda fuerza en ustedes en conexión con la primera fuerza que trata de despertar y vivir en la vida del trabajo, hasta cierto punto durante el día. Se pueden llevar dos vidas. Al cabo de un tiempo, se conoce lo que significa la otra vida que se puede llevar en sí y que el trabajo puede formar en usted, y la puede distinguir de la vida y de los asuntos ordinarios y cotidianos. Eventualmente se llega a vivir en las dos vidas. Gradualmente dejan de oponerse la una a la otra. Lo repito, para ver la segunda fuerza en nosotros es preciso llegar a ser consciente de la primera fuerza. Recuerdo que alguien hace muchos años me habló de un sueño que se repetía. Soñaba, me dijo esa persona, que estaba sentada en un alto trono. Al parecer, una inmensa multitud me rodeaba con la cabeza inclinada. De pronto, el trono cede y siento que me estoy cayendo y me despierto asustado. Aquí se ven, por así decirlo, tanto la primera fuerza como la segunda obrando sobre dicha persona. Esa persona tenía un orgullo intratable, pero no tenía conciencia de ella. Esta, según mi parecer, es una pésima disposición de fuerzas en uno mismo que probablemente hará que la vida sea difícil y desagradable. Puesto que las tres fuerzas existen en nosotros, como en todo el universo,
No es de sorprender que en nosotros exista un freno que, por ejemplo, impide que nos demos cuenta de la idea contenida en un sueño como el que hemos citado antes. A este respecto, recordarán quizá un tipo similar de sueño en el Antiguo Testamento, donde se describe a una persona de superlativa ambición y vanidad. Este es el sueño que Nabucodonosor refirió al profeta Daniel. Dijo: me parecía ver en medio de la tierra un árbol, cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. El rey sigue refiriendo cómo en su sueño un vigilante y un santo descendían del cielo y ordenaba que se derribase el árbol y que se dejase la cepa de sus raíces en la tierra, diciendo: sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias sea su parte entre las hierbas de la tierra. Era menester hacerlo para que conozcamos los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Daniel interpretó el sueño como una señal de que la arrogante ambición del rey, que ya alcanzaba al cielo y a los confines de la tierra, iba a ser derribada para que reconociera que Dios podía dar todo el poder sobre la tierra a quien quería. Lo que deseo señalar es que si la primera fuerza es equivocada, todo el estado interior puede volverse ineficaz y hasta peligroso. Esto es, las relaciones consigo mismo muy malas. Por eso es preciso examinar y observar la primera fuerza y luego llegar a ser gradualmente conscientes de ella. ¿Qué desean? Consideren sobre ese particular las ideas contenidas en el segundo sermón de la montaña y las ideas de la oración del Señor. Aquí se termina, amigos. Vamos a continuar en la página 175, nota introductoria al comentario sobre la mente. ¡Wow! Pues sí, amigos, esta es una idea muy dura de observar, pero la verdad, siempre que tenemos nosotros un deseo o unas ganas de hacer algo, inmediatamente surge la contradicción, la fuerza o las voces que nos van a decir: no, ¿para qué lo haces? O no, está muy difícil, no lo vas a lograr, o no se puede definitivamente, o al revés, ¿no? Quieres, como les decía en el ejemplo anterior, quieres reconciliarte con alguien, quieres hacer las paces, y empiezan las voces: no, pero acuérdate de lo que te hizo hace tanto tiempo, va a seguir siendo la misma persona, te va a seguir haciendo cosas, no la busques, no le pidas una disculpa. Entonces hay que observar la primera intención y hay que observar la segunda fuerza que se le opone y saber que lo más importante realmente en el estado en el que vivimos es en nuestro estado interior. Entonces la fuerza opositoria interior es la que más importa. Ahora, sobre las ideas del trabajo que aquí están hablando, eso es muy importante, porque hay veces que uno tiene ganas de trabajar e inmediatamente va a surgir la segunda fuerza, que es el ego, la voz que te va a decir: no es cierto esto, nada de eso es cierto, no le des nada de validez, esto es una tontería. ¿Qué es eso? ¿Cómo vas a romper tu personalidad? ¿Cómo vas a vivir luchando contra tus estados negativos si los necesitas para enfrentarte? Va a surgir esa voz que te va a decir: no trabajes, esto es una tontería, eso no es cierto. Entonces hay que observarlo, prestarle atención en un momento dado para destruirlo y seguir adelante con la primera fuerza, o pedir ayuda de la fuerza neutralizante, que es una fuerza conciliadora, que es una fuerza que da una solución viable, una solución que en un momento dado pueda tener el panorama de todo lo que se está presentando para tomar la mejor de las decisiones. Entonces, wow, pues eso está bien interesante, amigos. Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos en una segunda lectura con su comentario. Gracias.